Lula da Silva retornó al poder en Brasil con un estrecho margen sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro. Su asunción a la presidencia causa recelo en algunos analistas que temen el fortalecimiento de un socialismo peligroso en la región. ¿Será que Daniel Ortega consiguió un aliado político en la región? Además, encuesta Sid Gallup confirma que los nicaragüenses tienen una opinión más favorable de 7 presos políticos que de Ortega y Murillo. Y en otros temas, el exitoso director de cine Tim Burton nos trae su primera serie oscura dedicada a Merlina Adams. Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda y Noel Miranda. Hoy es lunes 31 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias. Me considero cidadão que teve processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil. Intentaron enterrarme vivo y yo estoy aquí, dijo Luis Ignacio Lula da Silva en su primer pronunciamiento tras ganar las elecciones presidenciales en Brasil en segunda vuelta. El exsindicalista superó por un estrecho margen al actual presidente Jair Bolsonaro. Con el 99.99% de los votos escrutados, Lula obtuvo el 50.9% de apoyo, mientras Bolsonaro alcanzó el 49.1% de preferencia, con una participación de cerca del 80% de votantes. Eu sou da periferia, minha família veio de baixo. Se hoje eu sou engenheiro civil, foi graças ao ProUni. E hoje o Lula voltar ao poder não é por mim, é oportunidade aos outros que vêm de onde eu vim! Que vem de onde eu vim! Lula da Silva, que gobernó el país de 2003 a 2010, retornó al poder para un tercer mandato con el reto de unir un país dividido. El líder del Partido de los Trabajadores se comprometió a restablecer la paz y gobernar para todos en una situación muy difícil para que Brasil vuelva a vivir democráticamente. La celebración fue multitudinaria. Sin embargo, en el lado del presidente brasileño Jair Bolsonaro, eran rezos y lágrimas. Habían transcurrido más de 20 horas desde el escrutinio y el mandatario seguía en absoluto silencio. El candidato de derecha pasó la noche en su residencia oficial en Brasilia y no dirigió una palabra a los periodistas que acamparon afuera. Tampoco brindó declaraciones al salir de la sede del gobierno. Por su parte, camioneros de Brasil bloquearon algunas de las principales carreteras en protesta por la derrota. Pero el mundo ya reconoció a Lula da Silva como el presidente electo del país suramericano que tomará posesión del cargo a partir del 1 de enero de 2023. Líderes mundiales, entre ellos los presidentes de Estados Unidos, España, Francia, Canadá, Alemania, China, Rusia y de países africanos, felicitaron al brasileño. También se pronunciaron la Unión Europea y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Sus aliados regionales también celebraron a da Silva, a quien tildan de compañero. Las felicitaciones llegaron de México, Venezuela, Nicaragua, Perú, Bolivia, Cuba, Honduras y demás países latinoamericanos. El presidente argentino Alberto Fernández incluso llegó a Brasil para reunirse con el ex sindicalista. Analistas políticos han advertido que con el triunfo del progresista se fortalece el peligroso socialismo en la región, que calla ante los crímenes de Daniel Ortega en Nicaragua y se derrite ante las dictaduras de Cuba y Venezuela. Además, señalan que el apoyo que le dio Ortega a Lula cuando estuvo preso por corrupción y lavado de dinero pesará en la política exterior de Brasil. Por su parte, el sociólogo y analista político Oscar René Vargas considera que la postura de Lula da Silva ante la dictadura de Ortega podría ser similar a la del presidente chileno Gabriel Boric. Esto nos comentó sobre el nuevo reto de Lula en su país y las futuras relaciones con Nicaragua. Hay que tomar en consideración que el gobierno va a tener una política más bien
de inclusión, de incluir a sectores sociales que también son pobres, por ejemplo, y que votaron por Bolsonaro. Entonces la política social de Lula va a ser un elemento que puede, digamos, ayudar a descompresionar esta polarización política que se da. La experiencia de los gobiernos anteriores de Lula nos permite prever de que va a ser esa la lógica que se va a implementar a partir del 1 de enero del 2023. Hay que tomar en consideración también dos cosas. Lula es un presidente progresista y al mismo tiempo democrático. Es decir, que también lo ha demostrado en sus gobiernos anteriores. Entonces, cuando se visualiza América Latina con 5 gobiernos progresistas, pero todos ellos democráticos, es decir, que llegaron por elecciones y todos ellos no tienen pretensiones de permanecer en el poder, sino seguir el proceso democrático interno de cada país. Entonces, ese es otro elemento importantísimo que va a influir en la región centroamericana y en la región latinoamericana. Son gobiernos de las 5 economías más importantes, pero que tienen la característica de son progresistas y democráticos. Aquí la pregunta es, ¿Ortega ganó un aliado político y económico? Yo creo que personalmente pienso que no. Más bien, la influencia de estos 5 gobiernos es que empuja hacia que la región centroamericana tiene que adoptar una visión más democrática en los respectivos países de Centroamérica. Evidentemente que Lula no va a ser un gobierno que va a contraponerse contra el gobierno de Ortega, pero tampoco va a ser un aliado político de Ortega. Así como tampoco es un aliado político el gobierno de Petro con Boric, con Ortega. Por lo tanto, Ortega va a tener que escuchar más la propuesta de una salida democrática en Nicaragua por parte de estos gobiernos que han buscado darle una escalera de salida a Ortega. No van a confrontarlo políticamente, pero no son aliados. 7 reos de conciencia en Nicaragua tienen mayores índices de aprobación que la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo. La reciente encuesta de la firma Citgallup demuestra que Monseñor Rolando Álvarez, Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, José Adán Aguerri y Arturo Cruz tienen una opinión favorable con índices positivos superior al 19% en la población nicaragüense. El liberal Milton Arcia también aparece con un índice positivo del 16%. En contraste, Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron los personajes políticos peor evaluados. El mandatario ilegítimo obtuvo un 30% de aprobación y un 40% de desaprobación, y su esposa y vicepresidenta Murillo recibió un 31% de opinión favorable y 44% desfavorable. Esto explicó el gerente general de la consultora al programa Esta Semana. Definitivamente estos índices de la imagen de las distintas personalidades evaluadas refleja el descontento que hay con la agrupación actual, con el gobierno actual, y al mismo tiempo la buena imagen que tiene la oposición y distintos líderes que previo a las elecciones presidenciales en su momento estuvimos discutiendo aquí cómo la gente estaba esperando un cambio natural que lo observamos en los distintos países cuando el rumbo del país es equivocado. Por supuesto, si vamos por un mal camino, ¿qué quiere la población? Buscar nuevas opciones que en estos momentos lamentablemente están en la cárcel o con casa por cárcel. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, quien lleva más de 2 meses bajo arresto domiciliario, es la segunda personalidad nicaragüense con un alto porcentaje de opinión favorable, un 50% según la encuesta, con solo un 18% de opiniones desfavorables. La alcaldesa sandinista de Managua, Reina Rueda, fue la mejor valorada por los encuestados, con un 51% de opinión favorable y un 13% desfavorable. En el caso de la señora Rueda,
es una persona que se ha visto relativamente neutra con respecto a los temas políticos. Ha estado ella en inauguraciones, en eventos, con una imagen relativamente sonriente, amable, de bienvenida, mientras otros actores dentro del mismo municipio son los que han estado llevando las distintas cargas políticas. Conversamos sobre este tema con el periodista Héctor Mairena, integrante de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB. Yo creo que los resultados de esta encuesta del CISCALU reflejan el rechazo que la pareja de los Ortega Murillo tiene entre la población nicaragüense. Y al mismo tiempo es contrastante esto con los altos índices de popularidad, de aceptación, de reconocimiento que tienen varios de los presos políticos. Es sin duda un estado de opinión que, como digo, confirma que la población nicaragüense rechaza la dictadura de los Ortega Murillo. Y no puede ser de otra manera en vista de que la dictadura es un régimen que se ha dedicado a reprimir, que ha conculcado las libertades políticas, pero además de eso ha sumergido a Nicaragua en una crisis que cada día, una crisis económica que cada día se evidencia más. La dictadura es un cuerpo en descomposición y la población nicaragüense rechaza al régimen y ve con simpatía a los presos políticos que sin duda representan el liderazgo social y político de nuestro país, o a personalidades como el obispo Rolando Álvarez, que por cierto hay que señalar que está desaparecido, ¿verdad? La dictadura debería rendir cuentas sobre la situación en la que se encuentra el obispo Rolando Álvarez. El director de cine, productor, dibujante y escritor estadounidense Tim Burton, conocido por sus películas de terror y éxitos como Beetlejuice, Edward Manos de Tijera y La Fábrica de Chocolate, develó su primera serie dedicada al icónico personaje de Merlina de la familia Addams, conocida también como Miércoles por su nombre. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El cardenal Leopoldo Brenes, quien viajó a Roma para la reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAN, manifestó que la Iglesia Católica Nicaragüense ora ante la creciente persecución religiosa en Nicaragua. En una escueta entrevista con la agencia de noticias Rome Reports, el arzobispo de Managua respondió que el Evangelio nos dice que siempre debemos de orar por aquellos que nos critican, que dicen cosas contra nosotros, y generalmente buscan tener un corazón tranquilo ante esas cosas y orar. En Roma, el cardenal nicaragüense también sostendrá 2 reuniones privadas con el Papa Francisco, cuyos temas no fueron revelados. Nuestra predicación como pastores en Nicaragua, queremos ser los pastores que anunciamos la esperanza. El Santo Padre siempre nos ha dicho que no podemos ante los problemas echar la mirada para atrás, sino que tenemos que echar siempre la mirada para adelante. Y eso es prácticamente lo que los obispos de Nicaragua y también de América Central nos hemos propuesto. El Ministerio de Gobernación informó de la disolución voluntaria de la personalidad jurídica de la Fundación Centro Empresarial Pelas. Mediante un acuerdo ministerial, aseguró que la Fundación solicitó a la entidad la cancelación de la personalidad jurídica por disolución voluntaria, acordada de forma unánime por los miembros de la Fundación en sesión extraordinaria de Asamblea Nacional el 11 de mayo de este año. La Fundación Centro Empresarial Pelas operó desde el 2007, año en que le fue otorgada su personalidad jurídica. Hasta el momento, la organización no ha notificado sobre las razones de su decisión. La vocera del régimen, Rosario Murillo, lamentó el asesinato de 3 agentes policiales, hecho registrado la noche del domingo 30 de octubre en el municipio de Esquipulas, del departamento de Matagalpa. Según el relato oficial, los uniformados fueron abatidos a tiros por ciudadanos que se encontraban consumiendo licor en un bar de nombre El Norteño. Los policías asesinados son la inspectora Ana María Huerta Montenegro, de 39 años, y los suboficiales José Eliseo González Sánchez, de 27 años, y William Javier Alvarado III, de 30.
Según el régimen, uno de los supuestos autores del delito es un hombre identificado como Wilfredo de Jesús Arancibia Espinosa, quien presuntamente tiene historial criminal. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Seúl llora la muerte de más de 150 personas a causa de la avalancha humana que tuvo lugar durante las celebraciones de Halloween, mientras se sigue temiendo por la vida de decenas de heridos que se encuentran en estado grave. Un fallecimiento adicional hizo que el número de fallecidos en el barrio de Itaewon aumentara hoy a 154, mientras otras 33 personas se encuentran aún en estado grave. Prácticamente todas las víctimas mortales han sido identificadas, la mayor parte de entre 20 y 30 años, y 26 ciudadanos con pasaporte extranjeros. La policía de Seúl admitió este lunes que no había previsto que las celebraciones de Halloween de este año en Itaewon, donde cada año acuden decenas de miles de personas a celebrar este festejo, pudiera ocasionar una avalancha humana de estas características. Aquí termina el episodio de este lunes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulo66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter @Artículo 66nica. Hasta la próxima.